En esta entrada vamos a ver cómo la política es igual que la receta del pastel de queso. Cuando tú haces un pastel de queso, le tienes que poner una cantidad de leche, una cantidad de azúcar, una cantidad de huevo, una cantidad de queso, de canela, etcétera, para que quede bien consistente. Si falta algo, el pastel de queso no queda. Pues con la política pasa igual. Primero, decir que los protagonistas de la política son dos. Los pancistas, que son, como podéis ver en esta imagen, los que solo piensan en llenar su panza, y los interesistas, los pancistas que solo piensan en llenar su bolsillo. Y he aquí una tercera especie, una especie rara, que son la gente que trabaja, de la cual viven los pancistas y los interesistas. Ya os habréis dado cuenta que los interesistas son los políticos y los pancistas son los que reciben el dinero de los políticos, ya sea sin trabajar o sin merecerlo. Durante los muchos años que he estado haciendo fotografía, he viajado a muchos lugares y en este caso había una mujer haciendo queso. Lo que me decían siempre todos los autónomos trabajadores, en este caso en España, es que son demasiados políticos y que los alimentamos muy poco. Viene el inspector de sanidad, viene el veterinario a ver las ovejas, viene el alcalde, el otro, y entonces ellos trabajan y trabajan. ¿Para qué? Para pagarle a los pancistas y a los interesistas la buena vida que llevan. Y bueno, aquí vamos a empezar ya con la economía pura y dura. Las recetas del FMI. Como podéis ver, pues bueno, esta gente tienen sus recetas. Ustedes os daréis cuenta que las mismas recetas que metieron en Grecia, que arruinó a Grecia, después la metieron en Portugal, arruinó Portugal, y después arruinó España, después arruinó Argentina. Y esta receta, después de no sé cuántos años, décadas ya prometiendo que las recetas van a funcionar, al final la tarta de queso no nos está quedando bien. Evidentemente faltaron algunos ingredientes. Habrá que ver si es que los ingredientes eran de baja calidad o que se lo tomaron prestado. Ustedes saben que los políticos suelen tomarse todo prestado, ¿no? Y en este caso la ONU pues es uno de estos lugares milagrosos donde todos los políticos corruptos del mundo van y se convierten de repente en excelentes y honrados ciudadanos. Vamos a empezar. Pastel prestado. ¿Y qué pasa con este pastel prestado? Pues bueno, que más o menos funciona de la forma que yo os voy a decir. Te prestan el pastel y como no se lo puedes pagar, ellos se lo comen y se quedan con el adelanto que les diste. Básicamente así funciona, ¿no? Te lo enseñan, tú lo pides prestado, pero nunca dejas de pagarlo, pero el pastel, pues claro, nunca es tuyo y al final ellos se lo acaban comiendo. Después tenemos el pastel prometido y aquí entra en este mismo del pastel prometido el truco de la paella, que este es un truco que tienen los políticos y es el siguiente. Si tú no sabes hacer paella, no tienes ni idea y no te queda muy buena, el secreto es que tienes que dejar que los comensales tengan mucha hambre. Entonces tú los entretienes. No, ya basta. Ahora basta, ya, ahora sale. Ya sale la paella. Y entonces cuando tú veas que están enmayados, que ya tienen un hambre, que ya no la aguantan y que ya se están empezando a ir, entonces en ese momento les dice, aquí está la paella. Claro, como tienen tanta hambre, y como ya lo dijo Sancho Panza, que la mejor salsa es el hambre, la paella te va a quedar espectacular. Pues igual hacen los políticos cuando te ofrecen, como el FMI y la ONU, cuando te prometen el pastel. Después tenemos otro pastel, que es el pastel deportivo. Esta fotografía la tomé yo mismo cuando era fotógrafo de prensa. ¿El pastel deportivo cuál es? La izquierda le pasa el pastel a la derecha le pasa el pastel a la izquierda le pasa el pastel a la derecha, el centro toma el pastel, la derecha toma el pastel, la izquierda toma el pastel, y tú pues te dedicas a ver el pastel ir de una mano para otro, y de vez en cuando pues las personas les cae una amiguita. Después, cuando ya la gente no cree en el partido de izquierda, ni de derecha, ni de centro, entran los suplentes.
Y entonces los suplentes de la izquierda, la nueva izquierda, toman el pastel, la nueva derecha toma el pastel, el nuevo centro toma el pastel y entre ellos se lo pasan y tú estás pendiente por si te cae alguna migajita del pastel. Eso se explica muy bien con mi diccionario científico y quijotesco en la definición de la democracia, que es la fórmula política en la cual la gente le vota a la izquierda, le vota a la derecha, le vota al centro, le vota a los independientes, le vota a los independentistas y le vota a los animalistas y le vota a las feministas y al final siempre ganan los mismos, que son los mejores. Todos conocemos que la ley básica a tener en cuenta es que, igual que en el famoso juego del monopolio, dando igual el candidato elegido en las elecciones, en la democracia siempre gana la banca. Este juego de la democracia se ve muy bien en los que fueron el año pasado al Club Bilderberg. Y es que aquí podéis ver cómo va el presidente de un partido político español que se llama Casado, del PP, va Arrimadas, que es del centro, va el presidente de Prisa, que supuestamente el país es de izquierda, y va Botín, que es el del banco. Todos sabemos lo que es un botín, son esas casualidades que tiene la vida, ¿no? El reparto del pastel. ¿Cómo se hace el reparto del pastel? Esto es otra modalidad. El dicho en español lo dice muy claro, el que parte, reparte. Y en este caso, diablo viene de diabolos y significa el que divide. Y claro, como el que parte, reparte, pues claro, se lleva la mejor parte. Entonces ellos te ponen la alternancia política. Uno hace de bueno y te dice que te va a salvar, y el otro hace de malo. Y cuando uno está dentro, el otro está malo, el otro está bueno y el otro está malo. Os daréis cuenta de que la gente le vota a un partido y lo hace mal y le vota al otro y ya, como tiene muy poca memoria, a los 4 o a los 6 años ya no se acuerdan que el anterior era malo y le vuelven a votar y así. Y al final lo que sucede es que esos partidos se reciclan y se meten todos en un partido nuevo que tiene un nombre nuevo y son los mismos de antes. Y ahí van de esperanza en esperanza, de sueño en sueño, de promesa en promesa. Aquí vemos un artículo bastante simpático. El título lo dice todo: la alternancia democrática, realidad o ficción. Y volvemos a repetir, diablo viene del griego diabolo y significa el que divide. Y tú dirás, ¿por qué poner una foto de un político? Porque fijaos, los políticos y nuestra sociedad, la democracia, está organizada en partidos. Y el que divide es el que parte. Y por eso tenemos partidos de fútbol, y los partidos de fútbol se organizan en divisiones, en clasificaciones. Por eso tenemos la lucha de clases, fomentamos la lucha de clases y así fomentamos la división. Ahora pues se han inventado más divisiones, que son la feminismo versus machismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es el famoso divide y vencerá. Y bueno, aquí tenemos la receta preferida por todos los políticos, que últimamente ya desde Obama se puso de moda y la verdad que los políticos están disfrutando muchísimo porque se llama del pastel de la austeridad, que ahí podéis ver la receta, no hay nada en el plato. En la austeridad, pues no hay nada en el plato. Eso donde hay cierta libertad, porque ya en los países comunistas como China o en países así, pues ahí no, ahí literalmente pues come un pollo lo que te digan, ¿no? Pero en este caso, en los países libres, pues la forma de racionarles y de no darles las cosas, pues son la austeridad. Aquí la foto lo dice todo, esa es la receta, esta no necesita explicaciones, solo necesitas un plato, no necesitas ni queso, ni huevo, ni azúcar, ni nada. Hombre, cómo no, los primeros que se consagraron fue la Unión Europea, se consagraron al principio de austeridad. Y fijaos, ya en 2009, 3 años antes de la austeridad, ya cobraban 8.000 euros mensuales más las dietas, que las dietas son donde más ganan, porque son los gastos, ahí cabe todo, ¿no? Entonces, todo para reunirse una vez a la semana o 2 veces a la semana allí, y ahora salen las imágenes y no hay ninguno ahí sentado, ¿no? Pero bueno, esa es la Unión Europea, la famosa Unión Europea. Como veis, la austeridad, siempre cuando los políticos dicen austeridad es para la gente, para ellos no, ¿eh? Claro, al año unos 500.000 eurillos
medio milloncito de euros cada diputado, cada parlamentario. Imaginaos, y esto es en España, entonces imaginaos todos los diputados de toda Europa. A ver quién paga eso, pues todos los que trabajan. Esto es increíble, vamos. Y encima la gente lo defiende, ¿no? Defiende esa burocracia. Digamos, pues mejor ponemos un gobierno local, un alcalde que cobre poco y un secretario para que apunte ahí los papeles y ya está. Y el resto, pues bueno, ya veremos, a lo mejor un gobierno central, pero no, esta gente no. Gobierno local, mancomunidad, en el caso de España, diputación, senadores, diputados, congresistas, bla, bla, bla. Y ahora después ya, por si no había bastantes que alimentar, eurodiputados a 500.000 cada uno. Aquí vemos ya el último pastel, que es el pastel que está ahora de moda, que es el pastel global. Entonces la receta del pastel global es destruir los países con la idea de montar un orden mundial. Y esto está en una entidad bancaria globalista. ¿Y qué está haciendo? Pues metiéndose el mundo en una caja. ¿El pastel global qué hacen? Pues se lo llevan el pastel. Todavía tenemos expertos economistas, expertos periodistas, expertos, etcétera, que dicen que lo del gobierno mundial, el nuevo orden mundial, es una conspiración. Esta es la misma página de la ONU y ahí lo veis. Objetivos de desarrollo sostenible. Es tan sostenible como que habéis visto cómo está el mundo, ¿no? Cada vez peor, pero se sostienen ellos. ¿Os acordáis este artículo de hace 30 años donde ya iban a ayudar a los pobres? Pues ese es el objetivo, seguir ayudando a los pobres. Esperemos que no estén 30 años más, porque si no, no habrá pobres. Los objetivos del desarrollo del milenio se llaman la Agenda 2030 y lo dicen mucho en México, un dicho mexicano muy bueno. Perro no come perro, y efectivamente eso es así. Político no come político. Y bueno, si los de la ONU, pues al fin y al cabo son políticos que se van de sus países donde son corruptos, ¿cómo se convierten milagrosamente en ciudadanos ejemplares? Bueno, pues le pasa un poco como la Unión Europea. Ahí van los más corruptos y van y de repente pisan la Unión Europea y se ve una luz bonita así con música y caen florecitas y ya se vuelven buenos. Parece así como el cuento este de la India, ¿no? El Mahabharata. Ya los tocan los dioses y ya dejan de robar. Y claro, todos estos periodistas de investigación, científicos y toda esta gente que dice que el orden mundial no existe, como ellos investigan profundamente y son tan inteligentes que pues no se han dado cuenta de que en las mismas noticias de la ONU pues pone Piñera dice se necesita un nuevo orden económico internacional. Un nuevo orden económico internacional. Hagamos la traducción, un nuevo orden económico mundial. Aquí ves una fotografía donde está el presidente de China con 77 otros presidentes de todo el mundo. Ahí podemos reconocer a Maduro, tenemos a Evo, tenemos al de Nicaragua, tenemos al de Uruguay. Pero no te preocupes, que lo del nuevo orden mundial son noticias falsas y una teoría de la conspiración y los políticos no te están ocultando nada. Que si fuera verdad el nuevo orden mundial no lo habría puesto ya la prensa. Ya lo dice Wikipedia, hombre, que el nuevo orden mundial es una conspiración. Además, fijaos lo que dice, no se debe confundir con la conspiración judeo-masónico-comunista internacional. Como si hubiera aquí varias conspiraciones, cuando todos sabemos que el nuevo orden es el mismo. Pero fijaos, la teoría de conspiración acerca del llamado nuevo orden mundial afirma la existencia de un plan diseñado con el fin de imponer un gobierno único, colectivista, burocrático y controlado por sectores elitistas y plutocráticos a nivel mundial. No, hombre, claro, los burócratas y los millonarios y los plutocráticos no quieren quedarse con el gobierno ni del mundo. Hombre, ¿qué va? Wikipedia también se ve que investiga una barbaridad. Ahí lo veis, el investigador que puso la nota. Esto es que se ríen en la cara de la gente en realidad, ¿no? Porque Wikipedia realmente, bueno, no necesita ya ni comentar, ¿no? Y ahora nos vamos a ir a la Biblia, a la religión. Y nos vamos a ir con quiénes son. Pues los paganos. Páganos. Nos paga. Páganos. Nos paga. Os pagan. Páganos. Nos pagan.
Entonces, fijaos, aparte de la broma, el símbolo de los paganos era la serpiente, por supuesto, la serpiente subiendo por un palo. Pero no os preocupéis, que la S del dinero, que es como un palo subiendo por una serpiente, ha dicho Wikipedia que no tiene nada que ver con todo esto del paganismo. Y claro, también tenéis que tener en cuenta que, claro, dino significa monstruo y dinero significa cosa monstruosa. Pero de verdad que los paganos nos pagan. Entonces sigamos. ¿Qué pasó? Vamos a irnos a la historia. Hace ya unos 2000 años, pues estaban los templos de Saturno, por eso la S que veis ahí, y por eso a Satanás, que viene de Saturno, Satán, Shaitán en árabe, que significa abrazarlo todo, quemarlo todo, a Satanás tenían unos templos, y como eran templos a la luna, tenían unas monedas y le decían el money, el dinero, en inglés está de moon, money, ¿no? Entonces, esta gente tenían los templos, eran los paganos. Y apareció un señor dándole el latigazo, que les dio muchísimos latigazos, tanto verbales como físicos, que era Jesucristo. Claro, como venía enviado del Padre, pues venía de arriba, pues pegó un latigazo muy fuerte. Han durado años sus enseñanzas. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a analizar ahora a los enemigos de los paganos. Y vamos a explicar por qué los paganos odian tanto a los cristianos. Y por qué los paganos no quieren, por supuesto, que el cristianismo ni la Biblia existan. ¿Por qué? Porque ellos se basan en comprar y vender y en pagar. ¿Qué dice Jesucristo sobre el paganismo cuando le preguntan sobre el dinero? Él dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, está admitiendo que el dinero es una herramienta, pero se ha convertido hoy en un dios. Dino es monstruo y significa cosa monstruosa. Pero ¿por qué los paganos o la lucha entre los paganos y los cristianos es tan importante desde hace tanto tiempo? ¿Por qué unos luchan por una cosa que se llama la gracia? De la gracia viene la palabra gratis, gratia, gratis. Es decir, no estoy promoviendo las ayudas que dan los políticos de un bocadillo y un refresco para que te voten o pagarle una miseria a la gente para que no trabaje y se pague las 4 cervezas y la droga y que te voten a los 4 años. No estoy hablando de ese tipo de gracia. Estoy hablando de las gracias de Dios, lo que Dios entrega, ¿no? Y podemos empezar con esta cita del mismo Génesis 1, 3, 4, que dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, ¿qué pasó? Pues por ahí hubo un pagano que tuvo la brillantísima idea, pues de crear una luz él por su cuenta, que se llama artificial, ¿para qué? Para cobrarla. Fijaos que la palabra serpiente es cobra, la cobra. Entonces, ¿qué pasó? Hoy, en algunos lugares se ha llegado ya al extremo que estamos viendo de que te cobran la luz con el impuesto al sol. Y además de eso, ¿qué era lo que había en el mundo? Agua. El mundo nuestro es prácticamente agua. La mayoría del planeta es agua. Esa agua, si la Biblia fuera la ley, pues nadie te la podría cobrar porque es la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Cómo te la van a cobrar? Para una persona hace 200 o 300 años, cristiana europea, que te cobraran una fuente, lo que sale de una fuente, era una locura. Porque ¿cómo te van a cobrar la luz del sol, el agua, lo que es tuyo, que Dios te dio en gracia? Es tu gracia, es gratis para ti. Sin embargo, poco a poco, y ahora veremos después cómo, lo fueron metiendo en el saco. El agua en la frontera norte, objeto del deseo, pues empiezan las peleas del agua. Claro, se entuban los ríos, se hacen presas, las presas quitan esa humedad. Entonces, esto sería muy largo de analizar, tenemos que centrarnos, así que vamos a seguir. Dijo Dios, haya lámparas en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. Los que leen la Biblia, porque la mayoría
no la lee. Ya me he dado cuenta que mucha gente que empieza a discutirte le preguntas y realmente no la han leído. Es decir, la mayoría la critican por pura inercia, ¿no? Vivimos en esos tiempos, sobre todo en los tiempos ahora que yo lo llamo el homo repetitivus, que es el hombre que se ha convertido en un ser humano repetidor, que repite lo que escuchó en las noticias, repite lo que lee en un libro, pero no se informa. Entonces, sobre la Biblia, pues la mayoría no la ha leído en su vida y todos opinan. Pero si nosotros viéramos bien la Biblia y la viéramos con objetividad, puede que hubiera cosas con las que no estaríamos de acuerdo o no nos gustarían, pero en general veríamos que tiene cosas muy interesantes. Como en este caso es que el sol lo crea Dios para iluminar la tierra. Y nosotros, de una forma u otra, también funcionamos con luz. Por ejemplo, yo soy andaluz, funciono con luz. Pero bueno, aparte de la broma, funcionamos con electricidad, con energía. Es decir, las plantas se alimentan de ese sol. O tú le pones una bombilla normal, pues no es lo mismo. El sol tiene unas propiedades, unas cualidades vivas. Es la vida. Por eso de ahí viene la palabra verdad. Ver es lo que el sol te permite ver. Yo veo las cosas gracias a su luz. Y también te da, que es la vida que te da el sol. Por ejemplo, una persona que no toma el sol puede morir. Entonces, el sol no te lo pueden cobrar, pero como hemos hablado antes, como hemos visto ahora, te quieren cobrar el sol. Así es de alucinante la conspiración de los páganos, que son los paganos, ¿no? Los famosos paganos, que nadie sabe muy bien qué son. La Biblia dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Esto es una fotografía de lo que es mi pueblo, donde nací en Andalucía, un lugar muy bonito. Ahí está todavía la gracia de Dios. Ahí todavía no han arrancado los árboles, ahí todavía hay más vida que en otros lugares donde ya destruyeron la gracia de Dios y pagan hasta por respirar, como veremos más adelante. Resulta que ahora pues están prohibiendo la caza. Pero recordad, si la Biblia fuera una ley, nadie le podría prohibir a una persona pobre que tiene hambre comerse un pájaro. Y ahora aquí yo voy a haceros una reflexión. Durante muchos años he sido un ecologista, pero yo soy un ecologista, creo, diferente. No creo en la ecología actual, que creo que es la destrucción del campo y de todo, porque los que hoy dirigen la ecología son políticos, ingenieros de no sé qué, ingenieros no sé cuánto, gente en una universidad que no tienen ni idea, que no han visto un mosquito en su vida, y si lo ven le echan insecticidas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La naturaleza se multiplica, y la naturaleza, mientras más hay, más vida hay. Os voy a poner un ejemplo. Aquí cerca de donde yo vivo hay ardilla. Pues el otro día estaba ahí y vi un águila. ¿Por qué yo vi ese águila? Porque hay ardilla. Si se mueren las ardillas, se muere el águila. Entonces, si hay más ardillas, hay más águila. Igual pasa con los seres humanos. Si hay más animales, hay más seres humanos. Menos hambre. La gente caza. La gente puede comer. Lo que estamos viendo hoy es casi un suicidio colectivo de la humanidad debido a que estas personas que viven completamente ajenas de cómo funciona la naturaleza y la creación divina no comprenden ese principio. Y es muy sencillo lo que yo os voy a decir. ¿Qué está causando el final de la especie? ¿El cambio climático? No. No, porque tú sigues yendo donde hay bosque y donde no hay, por ejemplo, veneno, herbicida, y donde hay cazadores y todavía hay animales, porque los animales son muchos. ¿Qué pasó? Se les dio el cambiazo. Antiguamente se cazaba, se hacía una batida, es decir, si había un trigal, pero ya había demasiados conejos, y ya los conejos se iban a comer el trigal, los del pueblo se ponían de acuerdo, cogían todos esos conejos, los mataban, le echaban la hierba y se hacían una coneja. En Andalucía se llama así. Que había muchos caracoles, cogían los caracoles y hacían una caracolá. Había pajaritos, yo recuerdo viéndolo antes de que llegaran los venenos y los herbicidas
a mi pueblo, había pajaritos de sobra. Había muchísimos pájaros. Eran bandadas. Ahora no se ven los pájaros. Entonces, toda la ecología que tenemos ahora es una farsa, que protege por un lado a los que de verdad están destruyendo el campo y por otro lado ataca a los que lo protegen. Y os pongo otro ejemplo. El agricultor que sea dueño de esta tierra, si tiene cabras, si tiene animales, por ejemplo, si tiene cochino ibérico y comen de las bellotas, él va a proteger la encina para que el ibérico coma bellota. El campesino no destruye su propia tierra porque depende de ella. Solo el millonario que invierte y mete una máquina o mete un veneno y que lo que quiere es ganar dinero destruye, pero el que vive en el campo no. Entonces lo que hay ahora es una persecución de gente que no tiene ni idea de cómo funciona el campo, de las personas que de verdad comprenden el campo. Y yo creo que esa va a ser la gran caída de la Torre de Babel de Europa. Lo alejados que están sus políticos de la realidad, el desconocimiento que tienen de cómo funciona el mundo. Aquí profundizo en este mismo punto que es el Génesis 1:27 al 31 que dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgarla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde, y fue la mañana, el sexto día. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la destrucción de la creación. El ser humano lo están destruyendo. Con el feminismo, con las agendas LGTB, con la sexualización, con la droga, con la banalidad. Y os pongo un ejemplo muy sencillo, que yo lo llamo la pirámide invertida. Estas dos personas que están ahí en la playa, como Dios crea, es con pareja, pero eso no es casualidad. La pareja es la que da vida a la multiplicación. Es decir, esas dos personas se multiplican y tienen 4 hijos. Esos 4 hijos tienen otros 4 hijos. Y entonces de ahí van creciendo la familia. Y de ahí se forman posteriormente las tribus. De ahí va creciendo y se forman los pueblos. Y después las regiones. Y después las naciones. Así es como funciona. Eso es, digamos, lo que se está rompiendo. Se está rompiendo la base desde abajo. Si tú quieres destruir una nación, tú no atacas a la nación como tal, porque la nación es muy grande. Tú atacas a la familia. Esos son los principios que heredaron y heredó la Iglesia hace 2000 años, y principios que ya se están perdiendo porque la gente está, por un lado, perdiendo este conocimiento antiguo y esta sabiduría, y por el otro lado porque la Iglesia también, hay que decir la verdad, ha hecho cosas estos últimos siglos que la ha llevado a estar cada vez en una situación peor de credibilidad, etcétera. Aquí veis un cuadro. Es muy famoso. Los que hayáis visitado el Museo del Prado en Madrid, seguro que os llamó mucho la atención el cuadro del cambista. Siempre me llamó mucho la atención ese cuadro. Y me pregunté, cuando lo vi la primera vez, ¿por qué eligen ese cuadro y no eligen otro? Porque, como sabéis, probablemente tendrán miles de cuadros, no sé, cientos de cuadros. Pero ¿por qué eligen el cambista? Porque este cuadro es muy importante. Y la importancia está en que, como sabéis, la Iglesia prohibía la usura. Es decir, prohibía los préstamos con intereses. Sí, esa malvada Iglesia Católica, que todo el mundo denigra, prohibía que alguien estafara a las personas, por ejemplo, como los banqueros
hoy día, etcétera. Entonces, los paganos querían seguir con su negocio, que era la estafa. ¿Qué sucedió? Muy poquito a poco los paganos fueron ganando terreno, muchas veces con difamaciones, porque cuando se estudia ya profundamente la historia, por ejemplo, de la Inquisición, se ve que la Inquisición católica pues no mató tanta gente como se dice, muchas cosas son inventadas. ¿Qué pasa? La leyenda negra provocó que la gente pues dijera que ya no querían a la Iglesia Católica. ¿Y qué pasó? En ese mismo momento se permitió que se dieran los préstamos y las hipotecas. ¿Y en qué desembocó eso? Pues que resultó en la peor estafa de toda la vida, pero esa estafa todavía continúa. ¿Por qué? Porque si todavía estuviera esa norma de que no se puede prestar con interés, pues el mundo no estaría en la situación tan grave en que se encuentra. Aquí puedes ver la estafa de Madoff de 2008, que fue una gran estafa. En realidad el problema está precisamente en que esa autoridad que estaba antes custodiando que no se hicieran estas grandes estafas por medio de la usura, prohibiendo la usura para que una persona no pudiera abusar de otra, para que las cosas fueran decentes y legales, que en la Iglesia ya cayó. Y entonces entraron estos paganos y como a ellos lo que les gusta es que les paguen, pues hicieron todo su historia. Pero volvamos de nuevo a la anterior que vimos antes. ¿Qué decía y qué dice el Génesis? El Génesis dice que toda la semilla y todo lo que hay en la superficie de la tierra y todos los animales y todo lo que se mueve es del ser humano. Nos pertenece. Entonces, ¿qué sucede? Si la Biblia fuera una ley, como era antes, pues no podría llegar, como podéis ver aquí, una empresa privada, en este caso Monsanto, ahora pertenece a la alemana Bayer, que está privatizando la semilla. Yo tomé conciencia de esto hace unos años, tomando fotografías con unos campesinos, lo he hecho durante muchos años, cuando un campesino se encuentra con otro y el otro le dice: oye, me han dado esta semilla y las voy a sembrar. Y el otro campesino le dice: oye, no, ten cuidado, no las siembres si no sabes de dónde vienen, porque vayan a ser propiedad de alguien o tu misma semilla haya sido contaminada por la semilla que tiene patente. Es decir, si una semilla natural es, digamos, hibridada con una semilla patentada, el que gana el juicio, imaginaos, es el dueño de la patente. Es decir, que si yo quiero destruir a un campesino, me voy al lado de su campo, le pongo la semilla que yo quiero que contamine a él y después le mando a la policía. Esa barbaridad que estamos viviendo, difícil de creer, es simplemente porque la Biblia no es la ley. Si la Biblia fuera la ley, nadie tendría derecho a ser dueño de la semilla y las semillas serían de los campesinos. Lamentablemente la Iglesia ya cayó. Incluso hay que decir la verdad, la Iglesia de hoy no está defendiendo estos principios que debería defender. Pero ¿qué sucede con esto de la privatización? Aquí dice que la tierra y los animales pues nos pertenecen. No está mal que uno comercie. Es decir, si yo quiero proveer a mis vecinos y yo siembro tomate y yo se los quiero vender a un precio justo sin alterar la balanza, así lo dice la Biblia, entonces está perfecto. Lo que yo no puedo es darle a mi vecino un préstamo de $1 y pedirle al día siguiente $2, porque entonces ya eso es lo que está prohibido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya la Biblia cae, que es lo que ellos durante muchos siglos intentan, los paganos, ya ellos pueden irse adueñando del mundo. Y lo están logrando. ¿Por qué? Porque ya los mismos romanos desde la antigüedad tenían su Deus ex machina, el Dios en la máquina,
y tenían esas prohibiciones de construir ciertas máquinas que pudieran evolucionar. Entonces todo el mundo ve como un atraso, por ejemplo, que la Iglesia prohibiera en su momento la ametralladora. El primero que descubrió la ametralladora fue en Francia, pues fue juzgado y fue condenado por poner en peligro a la gente, porque ellos dijeron, si esta máquina ametralladora evoluciona, puede matar a muchos millones de personas, entonces esto hay que pararlo. Claro, la gente estuvo de acuerdo en su momento, pero poco a poco, usando la imprenta sobre todo, los paganos, estos creyentes de las religiones de Saturno, fueron como haciendo ver que no pasa nada, pues vamos a hacer bombas nucleares, no pasa nada, vamos a hacer grandes, no pasa nada, vamos a hacer clones, vamos a hacer transgénicos. Entonces dieron esa imagen de la Iglesia como atrasada. Quizá el gran error de la Iglesia fue no mantenerse en Dios y ceder, y ahora los defensores de esa ideología que va contra Dios es la misma Iglesia, y ellos mismos están defendiendo la ciencia, y por eso están cayendo, porque ya lo dijo Jesús, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La Iglesia nunca se debería haber metido, en mi modesta y humilde opinión, con todo mi respeto, en esa situación de darle la espalda a los principios básicos que ellos deberían defender. Aquí veis la nueva ciencia de la concepción, y abajo veis en la izquierda, hacia el hombre patentado. El agua ya os la cobran. Nos cobran el alimento, incluso a un pobre en Europa ya no lo dejan sobrevivir. Es decir, antes se muere de hambre y no lo dejan coger una hierba del campo. No lo dejan cazar. Prefieren matarlo de hambre. Y después ya tenemos que les cobran la luz del sol. Y ahora la ONU, no os lo perdáis, ya ese es el tope. Nosotros cuando nacemos damos una inspiración, respiramos por primera vez. Y cuando morimos expiramos. Entonces el aire es la base de nuestra vida. Nuestra vida es aire, es agua, es fuego, que es el sol, y es la tierra. Esos son los 4 elementos que nos componen a nosotros. Bueno, pues resulta que esta gente ya han llegado con su discurso, además falso. Podéis ver mi historia del cambio climático, que se llama Historia del Cambio Climático, desde 1971 a 2019, os invito a verlo en mi canal. Pues ya, señores, ya lo lograron, ahora ya están cobrando por respirar, que ese es el verdadero impuesto del CO2, y ahora ya pues lo único que le falta es patentar al ser humano. Sobre eso os repito, os recomiendo mi reportaje del coronavirus. Hay que recordar una cosa, el creador también cuenta. ¿Y qué dice el creador? ¿Qué dice Cristo? Atentos a lo de los pastores y los rebaños. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. ¿Qué está sucediendo en este mundo? Muy sencillo. La gente ya no está teniendo hijos. Y la gente ya no está haciendo las cosas por amor. Amor al arte, amor a la familia, amor a la comunidad, amor a la nación. Y además, encima, estamos, como dice Cristo, en manos de asalariados, que son los políticos. Que ellos no son los dueños de nosotros. Ellos están ahí para ver qué pillan, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? De todo eso, la falta que hay en esas autoridades de amor por lo que hacen, la falta que hay en todos nosotros por amor a lo que hacemos, y esa persecución solo del dinero, ¿qué está haciendo? Pues que las ovejas se pierdan. Y este comentario te va a llamar la atención, porque fíjate, esto estaba en el Twitter, el otro día me lo encontré,
y lo pongo aquí para que quede crédito de la persona que lo puso, y fijaos lo que dice su comentario. Buenos días. El modelo social buscado por las élites se parece mucho al de un rebaño lechero. Muchas hembras, casi ningún macho. Las crías hembras se quedan. Las crías machos son sacrificadas. A ellas se las ordeña y están felices. Ellos no existen. Piénsalo, somos su rebaño. Este es tan fuerte que no necesita comentario. Tú habrás comprendido perfectamente lo de pocas hembras, los machos son sacrificados. Yo le contesté a esta persona, sí, somos un rebaño. La cuestión es, ¿quién eliges tú como pastor? Tú puedes elegir a Dios y al amor como pastor, o puedes irte con los otros pastores, que son los falsos pastores, estos que habla Jesucristo, que son lobos vestidos de oveja. Esos otros pastores que están ahí por dinero. ¿Qué pastor eliges tú para que lleve tu vida? ¿El dinero? ¿Los políticos? ¿Un futbolista que la mete por el ángulo? ¿Tú sigues al Mesías Messi o al Mesías cristiano? ¿Y qué decía Dios sobre estos rebaños? ¿Qué dice Pedro, precisamente, que es el fundador de la iglesia? Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, que aquí dice no por ganancias deshonestas, y es cierto, en la Biblia también habla del comercio, pero del comercio justo. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Entonces sí, señores, somos un rebaño y tenemos que elegir quién es el pastor. Por algo le dicen a los sacerdotes pastores. No es casualidad. Hay que hacer un comentario muy importante porque si hay algo que no es de Dios es el caos. Las autoridades, es decir, los políticos, fijaos lo que dice la Biblia de ellos. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Era muy importante, o sería muy bonito e importante que los políticos fueran como antiguamente llamaban hombres de Estado, que eran personas que no le importaban ser populistas o no le importaba que los trataran mal, que los insultaran o incluso que los mataran por seguir un ideal para el bien de la gente. Hoy día estamos viviendo lo contrario. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que se trata de respetar a las autoridades. Hay que respetarlas, pero ¿qué sucede? Que Dios ya no está en este mundo. Las personas están abandonándolo. Ya dejaron este rebaño. Es un rebaño incómodo. Es el rebaño que te prohíbe hacer un avance y crear una bomba nuclear. Es incómodo porque te impide ciertos comportamientos. Quiere proteger la vida. Y sin embargo, pues en la actualidad vivimos en el opuesto. Ya vivimos con otros falsos pastores, que yo lo llamaría, ¿no? Y entonces estamos imitando a los falsos profetas. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora estamos en una encrucijada. Deberíamos y obedecemos a las autoridades, pero las autoridades están traicionándonos. Los que dicen que van a combatir la corrupción, como veis en esta noticia, son los corruptos. Como dicen en México, perro no come perro. ¿Qué sucede? La situación es ahora mismo grave. ¿Por qué? Porque ya estos falsos profetas, los paganos, capaces de hacer cualquier cosa por el poder,
Ya están literalmente cobrando por el agua, cobrando por el sol, cobrando por la luz, ahora quieren cobrar por respirar. Ahora, ¿qué sucede? No está en nuestras manos. Este vídeo lo verán cierto número de personas que yo espero que ellos al menos vean un poco de luz. Yo soy una persona muy imperfecta y no tengo honestamente y sinceramente la solución total a qué podemos hacer. El sistema es muy poderoso y muy grande, pero bueno, tenemos libertad de expresión, lo último que nos queda, y entonces lo único que queda es Dios. Yo me refiero a volver a Dios, a volver al respeto a la familia, al respeto a los niños. Ya no se les respeta, ya en un colegio les enseñan a niños pequeños a masturbarse, le enseñan homosexualidad a los niños. Es una barbaridad lo que estamos viviendo, gente drogándose, niños jóvenes alcoholizándose. El reto en canales como YouTube, el reto hoy es que los niños salten y les dan en las dos piernas y le parten la cabeza. De verdad, estamos en una locura total, pero ¿qué pasa? La mayoría ya cayeron en el spell, que llaman los ingleses, que es el hechizo. Ya, el mal ya los cautivó. Entonces ya están lo que dirían antiguamente embrujados, hechizados, ya no ven la realidad. Entonces ya aquí el único que puede venir a poner orden es Dios. ¿Y qué dice la Biblia sobre ese orden? Dice: ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados! Declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros habéis dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado, y no os habéis ocupado de ellas. He aquí, yo me ocuparé de vosotros por la maldad de vuestras obras, declara el Señor. Es Jeremías 23. Ahí está San Miguel con su espada de fuego luchando contra Satán, la serpiente antigua. Tengo una serie de 3 videos sobre el Señor de los Anillos en este mismo canal, una lista de reproducción del Señor de los Anillos, donde yo explico, usando el Señor de los Anillos y el Apocalipsis, nuestro mundo de hoy. Esta es una de las imágenes. Hablo de la ONU, que coincide con una de las descripciones del Apocalipsis, que dice: se le permitió combatir contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Entonces ahora, ¿por qué pongo esta foto de la niña Greta? Porque nosotros, en mi opinión, estamos buscando la salida equivocada. Nosotros estamos buscando la salida en lo humano, pero lo humano es corrupto. Y ahora mismo estamos siendo manipulados para irnos en la dirección contraria que tenemos que tomar. Hay que reconocer que la Biblia durante miles de años ha sido respetada, y eso no es casualidad. La situación que estamos viviendo ahora mismo, de gente que le da la espalda a Dios, a las iglesias, etcétera, ya ha pasado muchas veces antes. La pregunta es: ¿por qué la gente siempre regresó a esos principios básicos? Si tú lees leyenda negra, literatura fantástica o ves películas de Hollywood, probablemente dirás: no, pero eso no es verdad. Pero si tú ves la historia, comprenderás que hay un porqué. Y quizás eso lo explique el video que vamos a poner a continuación. Las cosas cambian muy rápido, los paradigmas cambian muy rápido. Lo que hoy parece verdad, mañana es mentira. Hoy la Tierra era redonda, mañana es plana, pero mañana es redonda otra vez. Lo mismo pasa con todo. Y eso lo prueba este video. Fijaos, Greta llama a jóvenes chilenos a unirse a la lucha climática y protestar en sus colegios. Esto es lo que nos va a salvar, esta generación que no respeta nada, que se creen dioses, que no tienen ni los principios más básicos. Son los que nos van a sacar al mundo, politizándonos más todavía. Si el problema es un exceso de política, porque la política es imprescindible, tiene que existir, siempre existirá.
La autoridad tiene que existir, pero lo que sucede ahora es que nosotros estamos ya en un régimen político en el cual los políticos ya son dioses. Y ahora resulta que esta niña lo que quiere es que seamos salvajes y que le pidamos ayuda a los mismos políticos que nos han explotado durante 30 años. Mira este video y mira lo que está diciendo la niña. No necesita explicación. ¿Ya viste lo que dijo? Eso era una protesta a favor del aborto. El aborto, algo por lo que ellos lucharon muchísimos años para evitar. Y fue estos 2 mandamientos especialmente que ves ahí. No robarás y no matarás. Es decir, todos sabemos que habría quien rompiera la ley, es decir, si la Biblia fuera la ley, hombre, habría quien la rompiera, habría quien robaría y habría quien mataría, pero no habría justificación moral para hacerlo. Y no habría una ley que lo permitiría. Es un punto interesante. Porque ahora mismo el robo es legal. Es verdad que alguien mataría si la ley fuera no matarás. Pero es que ahora hay guerras como la de Irak que fue hecha con falsedades y murieron y mataron a millones de personas. Entonces, hoy día es legal matar. El aborto es un asesinato. ¿Cuántos niños mueren? Estamos hablando de millones de niños. Eso no se podría hacer si existiera el no matarás. Entonces, por eso la Biblia era tan importante para ellos. Y tú dirás, ¿cómo lo consiguieron? Pues muy sencillo, con la imagen que te pongo a continuación. Con las constituciones. ¿Por qué? Porque este nuevo libro ya no está escrito por Dios. Y ya puede ser cambiado cada año, cada 6 meses. Ya puede permitir todas las barbaridades. Y como las constituciones se apoyan en leyes que están creadas precisamente para no tener que respetar las constituciones, pues ya estamos en manos de ¿quién? Del mal. Tú dirás, no, el chico está equivocado completamente. Y la solución es la nueva generación de Greta, que nos quiere prohibir a todos el filete con papa. Por supuesto que yo ya llevo varios videos como este en defensa del filete con papa. Y esta niña, que como veis aquí se parece bastante al orco de la película del Señor de los Anillos, se supone que ella y su generación nos van a salvar. Pues yo os voy a poner un pequeño video aquí de una universidad española que cuando veáis el discurso comprenderéis la gravedad en la que se encuentra nuestra sociedad debido a que tenemos esta generación millennial que sin duda nos llevará, como podéis ver en un video mío, al apocalipsis millennial. Ahora mismo en la economía actual, ¿no? La concepción de una biopolítica positiva a nivel Foucaultiano, bueno, Foucaultiano no, Basleriano, y la imposibilidad de evadir el carácter corporal de la performatividad. Eso en un primer lugar. Y luego, en segundo lugar, más en el orden de los cuerpos de las mujeres, en las colectividades. Esto es, hemos hablado ya de la plataforma de afectados por la hipoteca, que
no te acordarás, pero yo sí me acuerdo de ti de San Blas. Y a Bea, bueno, pues nos conocimos el otro día en el recuento de votos de ISA. Yo soy compañera de ISA de clase, claro. Y bueno, pues cómo se ha descompuesto un poco nuestro consejo de feminismos, que creo que ahora mismo pues no estamos en nuestro mejor momento. Las chicas de feminismo, el otro día lo hablábamos en la playa, Alba y bueno, y algunas de las chiquitas, ¿no? Y bueno, Isa. Y en ese orden de cosas me quería referir exactamente pues al hecho de que Podemos ha dejado bastante de lado a la plataforma de afectadas por la hipoteca, y también una cosa que yo echo de menos en lo que yo he hecho la tesis, que es la psiquiatrización del cuerpo de la mujer. Es decir, la colectividad, justo no sé si habéis, porque no hay nadie de Podemos en el Orgullo Loco, o sea, en el colectivo del Orgullo Loco, es una colectividad de verdad que sería digna de que Podemos la tuviera en cuenta, porque tienen una horizontalidad y una calidad de, bueno, pues de haber ligado la economía. Y bueno, estos paganos también, por supuesto, lucharon mucho contra la Iglesia porque tenía los pecados capitales, unas leyes no de la Biblia, pero que también había que respetar, que era combatir la lujuria con la castidad. Y hoy vemos lo que hay, lujos, lujuria viene de lujos, la gula, la obesidad y las enfermedades por obesidad, vamos, millones. La avaricia, la pereza, la ira, la envidia, la soberbia, la tristeza y la embriaguez hoy son promovidas. Porque, por supuesto, esta gente viven, como yo digo, los paganos viven de la muerte. Eso te lo explica la palabra mortgage, que es hipoteca. Mort, muerte. Gage, sumisión. También tiene que ver con pledge, como doblarse, doblegarse. Entonces significa sumisión a la muerte. Y bueno, ya estamos llegando al final. El Cristo, como ya sabéis, era de pocas palabras. Gente como yo necesita muchas palabras, pero como era hijo de Dios, pues era capaz en 4 palabras de decir lo que yo necesito 5 libros. Entonces dice, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y entonces tú dirás, ¿cómo distingo? Porque fíjate, habrá políticos buenos, habrá políticos malos, y los hay políticos buenos, políticos malos. Hay vecinos tuyos que son buenos, vecinos que son malos. Hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Entonces tú dirás, ¿cómo saberlo? Pues el secreto está, en mi opinión, en otra frase de Cristo que dice, por su fruto los conoceréis. El otro día estaba en un café y me preguntó una persona que yo de qué tendencia política era, de izquierda o de derecha, o comunista o derechista, y yo le dije, mira, pues cuando era joven creía yo en esas cosas, de la izquierda, la derecha, el centro, en la Unión Europea, la ONU, pero con el paso de los años te vas dando cuenta de que en realidad da igual de qué es el político. Si todos nosotros, como dice Jesucristo, analizáramos su fruto, pues nunca nos podrían engañar, porque a ver, si yo ahora mismo estoy en un país que es de izquierda, ¿hay trabajo? ¿Hay libertad? ¿Hay prosperidad? Pues yo soy de izquierda. Que estoy en un país de izquierda, pero no hay trabajo, la gente se está muriendo de hambre, hay represión, el ser humano es despojado de lo más importante, que es el alma y la libertad, porque una persona sin libertad se queda sin alma. Entonces,
A mí qué más me da que sea de derecha o de izquierda, o de centro o de la ONU, por sus frutos los conoceréis. Entonces yo creo que lo que nos está pasando es que al volverle la espalda a Dios, porque le hemos vuelto la espalda a Dios, nos hemos vuelto unos fanáticos. Todos. Yo incluido algunas veces. Fanus eran los guardianes del templo de Cibeles en Grecia. Estos guardianes, la religión de Cibeles, era una religión caracterizada por su violencia. Ellos adoraban a la violencia. Sus rituales eran orgiásticos de violencia, de sangre, rituales de matar. Ellos se sentían bien golpeando, matando. Eso eran los fanus, fanáticos. Entonces, ¿qué está pasando? Que nos anclamos en una tendencia. Y entonces, si el político hace algo bien, no se lo reconocemos, porque somos del otro partido. Pero si es el de nuestro partido, tampoco. Si se equivoca nuestro líder, nuestro Mesías, tampoco lo criticamos, ¿no? Ya muchas personas han perdido esa capacidad, la capacidad de observar los frutos en lugar de las palabras. Dice el dicho que las palabras se las lleva el viento. Por lo tanto, creo que esta frase de Jesucristo es importantísima. Y después está la otra, que es la de la divina providencia. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y por supuesto la lección final, la más importante de Cristo, o una de las más importantes de Jesús. Una frase inmejorable que no podrán mejorar ningún libro que nadie escriba. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y qué es la verdad? La verdad no es lo que queremos creer con nuestro corazón. La verdad es lo obvio y lo real. ¿Y qué es lo real? Pues, por ejemplo, que la verdad es Dios, porque la verdad es la vida y es la libertad. Os dais cuenta que aquí están las dos palabras que vimos antes. Verdad está dos veces. Verdad hablamos antes del sol. Dios es la vida. El sol es lo que Dios pone en el cielo para que nos dé la vida. Es una de las lámparas que crea. Y también está la palabra libertad. Y arriba está conoceréis. El conocimiento de la verdad os hará libre. Y la verdad la puedo explicar muy bien con lo que me pasó el otro día con una persona de estas de la nueva era, el New Age, que ha sido la gran destrucción de la sociedad occidental. Y es que estábamos hablando y me dice esta persona de un violador que es que todo es relativo, que hay que ver qué pasó con ese niño, qué pasó con el padre, y me dio toda una intento de explicación tremendo, y cuando terminó de hablar yo le dije, oye, perdona, a mí no me cuentes cuentos. La verdad es que violar a un niño de 5 años es malo. Esa es la verdad. Tú puedes darle todas las vueltas, te puedes ir a una montaña, cerrar los ojos, cruzar las piernas y querer negar la verdad, pero la verdad es que violar a un niño de 5 años es malo. Hay cosas que no están bien. Y para terminar, un comentario muy sencillo. Ojalá este video sirva para que todos intenten buscar un poco más de conocimiento cada día, un poco más de la verdad, un poco más de la realidad y sobre todo usando esa forma en la que Cristo nos lo explica, que es observando los frutos. Observa los frutos. Observa las acciones de la persona. Observa qué fruto da y por ahí los conocerá. Muchas gracias.